Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y también por aceptar hacer el pequeño cambio de horario. Como le comentaba a Cristian, es un asunto de que después tengo que ir a dar clase, entonces, bueno, por eso era el cambio, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho el cambio. Bueno, y en esta ocasión voy a hablar sobre un tema un trabajo que estoy haciendo con Esther Banayan. Ella está ahorita en Dinamarca como postdoc. Y el tema se llama Funciones Caldero y Chapotón para Orthols y Snake Graph. Entonces, la idea es tratar de dar una descripción un poco más combinatoria de este tipo de funciones que se llaman Caldero y Chapotón. Entonces, antes de empezar con todo eso, me gustaría empezar recordar la definición de álgebras de conglomerado. Las álgebras de conglomerado son unas álgebras que son generadas a partir de un conjunto finito de polinomios o de expresiones de variables. Y con ese conjunto finito nosotros vamos a generar el resto de los elementos generadores a través de un proceso combinatorio, ¿no? Este proceso combinatorio, digamos que necesita de tres ingredientes. Primero, necesitamos pensar en el campo de las funciones racionales, este campo donde vamos a construir todas nuestras operaciones aritméticas. Necesitamos de un carcaj o un grafo orientado. Necesitamos de esta información inicial que son nuestras variables. Y pues necesitamos un proceso combinatorio que se llama tanto de mutación de Carcaj y mutación de las variables. No me voy a detener mucho en estas dos definiciones porque en realidad no las necesitamos como tal, pero sí me gustaría enfatizar un poco la definición de mutación de variables. En realidad voy a hacer un poco más extensa la definición y quiero trabajar con la mutación de semillas. Y en realidad en este proceso, para definir una mutación de semillas, necesitamos como datos iniciales, pues las variables de conglomerado, que es este X que puse como mayúscula, y el carcaj. Y vamos a tener una fórmula que se ve bastante fea, como está aquí, pero me gustaría que tratemos de entender la fórmula con el siguiente ejemplo. Entonces, en este ejemplo, estoy considerando el carcajo A2, el 1, 2, y en este vértice estoy asociándole esta expresión polinomial que es 1 más x2 sobre x1, y en el vértice 2 le estoy asociando la variable o el polinomio x2. Entonces, vamos a mutar en este caso para que vean qué tipo de expresiones tenemos al final. Mutar en 2, y vamos a utilizar esta expresión que puse aquí para entender qué pasó con los nuevos objetos que vamos a obtener. Entonces, esta mutación, cuando estamos mutando en 2, en realidad deja fijo el carcaj y, bueno, el carcaj, no, deja fijo los vértices que no sean el 2 en particular. Entonces, en este caso, el vértice 1 va a seguir teniendo asociado el mismo polinomio, 1 más x2 sobre x1. El carcaj lo tengo que mutar y en este caso, aunque no les dije cómo se mutan los carcajes, en este caso simplemente es cambiar la orientación de la flecha. Y en el 2, en lugar de poner esta variable x2, vamos a tener que calcular una x2' utilizando la fórmula que está aquí a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que dice eso? Bueno, tengo que considerar todas las variables que tengan la propiedad de que empiezan en el vértice y terminan en la mutación en la que estoy haciendo, ¿no? En el vértice en el que estoy haciendo. Es decir, en este caso, el i que tengo que considerar es esta expresión porque tengo una flecha del 1 al 2. Entonces, en el primer producto solamente tengo esta expresión, 1 más x2 sobre x1. Y después me tengo que fijar en todos los vértices que tienen la propiedad que hay una flecha de donde estoy mutando a cualquier otro lado. Pero en este caso, como no hay ninguna flecha, este producto es vacío. Entonces, pues solamente tengo el 1 de mi campo de polinomios. Y abajo tengo que poner x2 de acuerdo a esta fórmula, ¿no? En principio, fíjense que esta expresión se ve bastante fea, pero uno la puede simplificar un poco más. Y lo que podemos observar es que esto en realidad se puede escribir como 1 más x1 más x2 entre x1 más x2. Es decir, la nueva variable que obtengo a través de este proceso combinatorio la tendríamos que sustituir por el x2 y es 1 más x1 más x2 entre x1 más x2. Perdón, por x2. ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí, claro. Perdón, que yo a veces me pierdo. Uh-huh. Cuando la fórmula se la aplicás a Uh-huh. las flechas como estaban antes de mutar la flecha. Sí, antes.
el proceso anterior. Bueno, Bien. y en realidad lo que podemos observar es que aquí inicialmente, pues, el producto o las operaciones que tengo en esta fórmula pueden ser suficientemente feas como para que esta expresión no se vea tan bonita como está aquí, ¿no? Que en realidad esto es un polinomio de Laurent porque, pues, todas las expresiones que tengo aquí son positivas, ¿no? Entonces, en realidad, una propiedad que observan Fomin y Celebinsky es que en realidad todos estos objetos que vamos encontrando en este proceso que parece bastante complejo, siempre van a ser polinomios que estén expresados con coeficientes enteros y en términos de las variables iniciales x1 y x2. Bueno, entonces, ¿cómo se define finalmente el álgebra de conglomerado? Pues lo que tengo que hacer es juntar todas estas variables que voy encontrando con este proceso combinatorio y voy a construir la F subálgebra con estos generadores, ¿no? Y como les comentaba, pues uno de los primeros resultados que observan Fomin y Celebinsky, que fueron quienes definieron estas álgebras, es que en este proceso los polinomios siempre van a ser suficientemente bonitos como para seguir trabajando con ellos. En este caso decidí hacer un ejemplo, bueno, decidí mostrarles un ejemplo de esta álgebra que es el A2. Y no voy a hacer las cuentas porque realmente te resulta muy tedioso, uno tiene que hacer muchas simplificaciones y bueno, muchas cuentas que al final no tiene sentido. Pero bueno, empiezo con estas dos variables, x1 y x2, y voy haciendo el proceso, ¿no? Mutuo en 1, entonces cambio el x1 en este caso, obtengo este nuevo objeto, ahora mutuo en 2, entonces ahora el que cambia es x2, que es el que nosotros calculamos, después mutuo en 1, entonces ahora lo cambiamos por esta nueva expresión, mutuo en 2, ahora en lugar de unir este objeto voy a obtener este objeto, y cuando vuelvo a mutar en 1, pues regreso no al carcaj original, porque el carcaj iba del x1 al x2, bueno, no en este caso sí, ese es el carcaj original, y ya terminé mi proceso, ¿no? Ya no puedo seguir construyendo variables de conglomerado porque pues ya encontré un ciclo. Entonces, en este caso, para esta álgebra muy particular, obtuve 5 diferentes variables que son las que van a generar el álgebra de conglomerado para este carcaj. Bueno, en este caso, hay una conjetura de positividad que dice que los objetos estos que encontramos en este proceso combinatorio son elementos en este anillo, y lo que podemos observar es que no nada más los coeficientes de las expresiones que aparecen son enteros, sino además son naturales. Esta conjetura en realidad tardó bastante en probarse, y fíjense que la conjetura se hizo en el 2001, pero hasta el 2011, Musiker, Schiffler y Williams lo prueban para las álgebras de conglomerado que se llaman de superficie. En un momento voy a explicar un poquito más sobre eso, pero bueno, son unas álgebras muy particulares, y ellos definen el concepto de snake graph. Este concepto de snake graph permite, a través de un proceso otra vez combinatorio, construir estas variables de conglomerado, pero en este caso utilizando nuestro modelo geométrico, no usando todo este proceso de mutaciones e intentando dar una caracterización de los objetos posibles a encontrar. Y recientemente, en el 2014, Gross, Hacking, Hill y Kontsevich prueban esta conjetura de positividad, pero para cosas mucho más generales, utilizando variables Calabi-Yau. Nosotros nos vamos a centrar un poco más en este lado de la historia. Bueno, entonces, para probar esta conjetura de positividad, algo que tenemos que observar es que este proceso combinatorio nosotros lo podemos categorificar. ¿Qué significa categorificar? Bueno, para nosotros categorificar significa encontrar una categoría que de alguna manera me permita, primero, hacer una relación entre las variables de conglomerado, que son estos objetos que vamos obteniendo a través de las mutaciones, y que estén en biyección con unos ciertos objetos que en este caso son objetos rígidos de nuestra categoría. Y además, nosotros recuerdan que tenemos siempre este proceso combinatorio que se llama mutación de variables, y
este proceso combinatorio también tiene que tener una interpretación categórica en esta categoría, ¿no? Esta categoría es una categoría de órbitas en una categoría derivada. Entonces, esta interpretación que tenemos acá es en realidad, esta relación en realidad con unos triángulos que por el momento tampoco nos vamos a preocupar exactamente cuáles son, ¿no? Lo interesante de esta categorificación es que, pues, en realidad, todos nuestros procesos combinatorios realmente van a tener una interpretación en esta categoría derivada. Y una de las primeras categorificaciones que se dieron fueron en el 2004 por Born, Marsh, Reiten y Todorov, y por Calderó, Chapotón y Schiffler casi en el mismo año, ¿no? Uno fue para álgebras hereditarias, que fueron ellos 4, y Calderó, Chapotón y Schiffler para álgebras de tipo AN. Y bueno, en realidad ahí después se generó una generalización de este resultado para muchas cosas. Y bueno, en el caso particular del último artículo de Calderó, Chapotón y Schiffler del 2004, ellos introdujeron, o bueno, hicieron uso de una función que se llama Calderó-Chapotón. Y estas funciones de Calderó-Chapotón son funciones que van de los objetos de la categoría a mi álgebra de conglomerado, ¿no? Esta asociación lo que hacen es, pues, a cada objeto de mi categoría le permiten asociar un polinomio de Laurent a través de una cierta construcción, y pues en principio tiene que cumplir ciertas propiedades esta función Calderó-Chapotón, ¿no? Debe de cumplir, por ejemplo, si tenemos una sucesión exacta con A, B y C, pues tiene que pasar que la función Calderó-Chapotón del medio es la suma de los de lado. Y bueno, hay una serie de propiedades que este tipo de funciones tienen que cumplir, y para álgebras jacobianas en particular, Labardini-Fragoso y Jan Schruer definieron una expresión de esas funciones Calderó-Chapotón en términos de, bueno, una descripción mucho más compleja, pero sigue funcionando muy bien, en el que tenemos que considerar el G-vector, bueno, para cualquier, vamos a escribir aquí, para álgebras jacobianas, es decir, son álgebras que son, vamos a simplificar un poco la idea, pero en realidad son álgebras de caminos completas, y hay que tener cuidado con eso porque si el resultado tiene ciertos problemas. Es decir, ahora en lugar de pensar en sumas, bueno, vamos a considerar álgebra completa, y nuestro ideal va a estar generado por ciertas relaciones inducidas por lo que llamamos un potencial. Y en este caso, Perdona, ¿qué quiere decir completa? tenemos que tomar la serie de, bueno, en lugar de que tengamos sumas finitas, combinaciones finitas de caminos, podemos tener combinaciones infinitas de caminos. Ah, pero los caminos sí son finitos. Sí, los caminos sí son finitos. Perfecto, gracias. Pero sí, en general este tipo de carcajes con las que trabajamos tienen ciclos, entonces pues tienes caminos cada vez más largos, pero sí, todos son finitos, ¿no? Bueno, entonces en este caso, lo que ellos hicieron es, bueno, para cualquier módulo en la categoría, cualquier objeto en la categoría de módulos en estas álgebras jacobianas, pueden definir una función Calderó-Chapotón asociada como bueno, tenemos que construir el G-vector del módulo, que en realidad está dado a través de una presentación inyectiva o una presentación proyectiva. Y tenemos que considerar también ciertas variedades de subrepresentaciones de M, cuyo vector dimensión es exactamente E. Entonces, bueno, nuestro módulo va a tener un vector dimensión,
y tenemos que considerar todas las subrepresentaciones de M, pero que tengan un cierto vector de dimensión en particular, y bueno, tenemos que construir la característica de Euler de esa variedad. Entonces, como pueden observar, digamos, la construcción pues sí requiere de muchas cosas mucho más complejas, y finalmente esta parte de acá es simplemente el carcaj adyacente, bueno, la matriz del carcaj adyacente de Q. Bueno, lo que hicimos Esther y yo fue dar una interpretación un poco más simple de esta expresión que se ve pues, bastante compleja en términos de snake graphs para álgebras jacobianas que se pueden construir a partir de superficies orbifold con orbifolds de orden 3. Entonces, ¿qué es una bueno, primero me gustaría empezar con la idea de triangulaciones de superficies con puntos orbifold. Entonces, la idea es más o menos parecida a cómo se definen las triangulaciones de superficies, solamente que ahora vamos a tener unos puntos especiales que van a tener una topología local diferente, pero nada más, ¿no? Entonces, en este caso, para trabajar o para construir estas álgebras jacobianas, primero vamos a construir o vamos a considerar una superficie compacta y orientable S. También necesitamos un conjunto finito de puntos marcados en la frontera. En este caso, pues mi superficie es una esfera con un disco que extraímos. Tenemos 3 puntos en la frontera. Y en este caso, en nuestro ejemplo de aquí de la izquierda, tenemos los puntos orbifold de orden 3. ¿Qué significan los puntos orbifold de orden 3? Significa que localmente vamos a tener una propiedad de que cuando le damos 3 vueltas a este punto orbifold, es como si nosotros hiciéramos, como si no hubiéramos hecho nada, ¿no? Esta es una propiedad como muy local, pero afuera de estos puntos orbifold no pasa nada, es nuestra topología común y corriente. Entonces, bueno, igual que en las triangulaciones normales, en este caso vamos a definir un arco como una curva cuyos puntos finales e iniciales sean los puntos marcados en los componentes de frontera, como esta que está acá, o este que está acá, o este que está acá. Y le pedimos que estas curvas no tengan ni autointersecciones, ni tampoco sean homotópicas, un segmento de frontera ni un punto, porque si no, pues estamos considerando objetos triviales. Y entonces una triangulación va a ser un conjunto maximal de estos arcos, considerando clases de homotopía relativa ahora a los puntos marcados y a los puntos orbifold. Entonces, bueno, aquí tenemos, ahora sí ya metemos un poco la topología de los puntos orbifold y que no se cortan entre sí, salvo en estos puntos, ¿no? Entonces, este que está aquí, que lo dibujé desde un inicio, es un buen ejemplo de una triangulación, y en este ejemplo podemos observar varias cosas. Primero, que efectivamente, bueno, no sé si efectivamente, pero si nosotros observamos estos arcos que están acá, nos están cortando la superficie en ciertos, objetos o en ciertas configuraciones, y uno de ellos es un triángulo, aquí digamos, por eso dije más o menos, un triángulo que más o menos se ve ahí, que tiene 3 lados, uno que son 2 son componentes de frontera y el otro es efectivamente un arco de mi triangulación. Y aquí tenemos unos triángulos que son un poco extraños, porque aquí tenemos un lado, otro lado y otro lado. Es un triángulo, pero adentro de este triángulo, uno de los lados es lo que llamamos un pending arc. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con puntos orbifold, este tipo de triángulos siempre tienen que aparecer, no, si no la triangulación no va a estar completa. Y esto se traduce, a que en sí, si lo vemos un poco más general, los triángulos que vamos a poder encontrar en este tipo de triangulaciones son triángulos normales, como los que dije que tenían 2 componentes de frontera, estos triángulos que no los llamamos autopegados como en el caso usual, y este tipo de triángulos que tienen, por así decirlo, 2 lados autopegados o 2 pending arc. Bueno, de igual manera, como en la situación original, nosotros podemos definir el concepto de flip o intercambio de arcos. Entonces, en este caso, por ejemplo,
si yo quiero hacer un intercambio de flip de este pending arc que está dándole vuelta a este punto orbifold, pues una cosa que podría hacer es, bueno, lo elimino y ahora construyo un arco en el otro sentido, ¿no? Entonces, por eso es que en este caso puedo dibujar este arco T1'. Y puedo definir mutaciones de arcos normales. Por ejemplo, si quiero mutar ahora para definir la mutación en este caso lo quito y nuevamente debo de sustituirlo por otro nuevo arco de tal manera que me dé una nueva triangulación. Entonces, en este caso, lo puedo sustituir por este arco que está acá. Entonces, bueno, también tenemos esa noción, igual que en el caso usual. Y la pregunta es cómo definimos a través de este objeto geométrico un álgebra jacobiana. Bueno, para definir esta álgebra jacobiana podemos observar lo siguiente. Pues nosotros desde nuestro punto de vista geométrico tenemos, digamos, tres objetos. Los arcos de T, que estos van a estar en biyección con el carcaj que queremos construir. Y nosotros vamos a tener ciertos triángulos que en realidad lo que están generando son dos arcos que inciden en un vértice. Entonces, cada vez que tengamos esta configuración, es decir, que este arco I preceda al arco J, vamos a tener una flecha del I al J. Y finalmente vamos a tener unas flechas extras que no son como las que teníamos antes, que cada vez que tengamos un pending arc, nosotros vamos a incluir un lazo en nuestro carcaj. Entonces, si quieren, voy a hacerlo aquí. Voy a hacer el dibujo de esta que tenemos acá para entender qué es lo que estamos haciendo. Lo voy a hacer un poquito más grande para que todos lo veamos. Y pues dijimos, bueno, según esto, nuestro carcaj por cada arco va a tener un vértice. Entonces aquí tenemos 4 vértices y después en el sentido horario del reloj, si tenemos 2 flechas incidentes a un mismo vértice y dentro de un mismo triángulo vamos a dibujar una flecha. Entonces aquí tenemos 3 flechas, pero en este pending arc vamos a tener un lazo que empieza y termina en el pending arc. De la misma manera, aquí tenemos una flecha y aquí tenemos otro arco. Es decir, nuestro carcaj en este caso sería un carcaj que se ve más o menos así. Entonces, aquí ya en principio, este carcaj pues ya no es de los carcajes que solíamos usar porque ya tienen lazos. Pero bueno, se puede arreglar. Aún así se puede arreglar y obtener álgebras suficientemente bonitas. Bueno, entonces ahora, ¿cómo encontramos el carcaj perdón, cómo encontramos las relaciones o el potencial? Al fin y al cabo, cuando estamos definiendo una álgebra jacobiana, es la misma cosa. O definimos el potencial o definimos las relaciones. En este caso, el potencial es bastante simple. Si nos regresamos un poquito al ejemplo, puedo observar que naturalmente cuando tengo triángulos internos se están generando estos 3 ciclos, ¿no? Entonces en mi potencial tengo que considerar la suma sobre todos estos 3 ciclos que están acá y además aquí tengo estos lazos que los tengo que considerar también dentro de mi potencial porque al fin y al cabo lo que queremos es encontrar álgebras de dimensión finita. Entonces estos lazos que están acá van a tener la propiedad que en el potencial aparecen como al cubo. Entonces, el potencial en conclusión es la suma sobre los 3 ciclos, donde cada ciclo pertenece a un triángulo interno, menos epsilon i al cubo, donde cada epsilon i es un lazo que está asociado a un pending arc. En esta definición la definió Labardini, Fragoso y Velasco para polígonos, y recientemente Labardini, Fragoso y Langmuir lo definieron para cualquier álgebra, para cualquier superficie en principio. Y lo que ellos demuestran es que si tú consideras esta álgebra jacobiana, es decir, consideras la álgebra completa del carcaj que construimos, más estas relaciones asociadas al potencial,
les va a dar una álgebra jacobiana de dimensión finita y más aún el álgebra va a ser gentil. Nosotros también obtuvimos el mismo resultado pues, porque estábamos teniendo el mismo objeto al final, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, lo interesante de todo esto es que la álgebra con la que estamos trabajando es una álgebra gentil. Déjenme ver cuánto tiempo tengo para ver si conviene dar esta parte o no. Ok, sí conviene. Sí me da tiempo. Entonces, bueno, la demostración de por qué esta álgebra es gentil. Recuerden que una álgebra gentil esencialmente es una álgebra que localmente para cada vértice terminan a lo más dos flechas y empiezan a lo más dos flechas y además tiene la propiedad de que dada una flecha, digamos alfa, hay una única manera de continuar este camino. Entonces necesariamente tengo que poner esta relación acá, ¿no? Y de igual manera para una flecha beta, debe de haber una única forma de ir para atrás, es decir, estas dos flechas tendrían que estar en una relación para que sea una álgebra gentil. Entonces, bueno, la demostración es bastante simple. En realidad lo que uno hace es, como ya sabemos cómo se divide la superficie en ciertas estructuras por las triangulaciones que tenemos, pues lo que podemos observar es que, pues dado cualquier arco, a lo más van a incidir, el arco está del otro lado, perdón, déjenme. Un arco así, en mi superficie, a lo más van a incidir dos flechas en esta orientación, que sería si es que yo tengo aquí un triángulo interno, y aquí tengo otro triángulo interno, ¿no? Pero en cualquier otro lado, en cualquier otro caso, pues no voy a tener más flechas que esas. Y las relaciones, si uno se fija cuidadosamente, si esto en realidad está completado por un triángulo, ¿así? Entonces, las relaciones que nos induce el potencial es que la composición de cada dos flechas en estos triángulos internos va a ser cero. Entonces, las relaciones en realidad localmente también se van a ver como si fuera una álgebra gentil. Y lo único que nos faltaría preocuparnos es qué pasó con el lazo, ¿no? Porque ahí hay un lazo que en nuestro ejemplo, si se acuerdan, teníamos pues sí, pues en este caso las relaciones que tenemos en cada lazo es que el lazo al cuadrado es igual a 0. Entonces, en este caso, el álgebra que obtengo es algo así. Y lo que podemos observar es que efectivamente, ¿no? Este lazo, no, la única relación con la que está trabajando es el mismo. Y estas flechas, pues solamente están entre los triángulos internos. Bueno, la razón por la que queremos trabajar con estas álgebras gentiles es porque nosotros queremos tratar de definir esta función Caldero-Chapotón para ciertos módulos. En el caso de las álgebras gentiles, sabemos que los objetos o los módulos indescomponibles están dados a través de palabras reducidas, cuyo alfabeto van a ser tanto las flechas como las flechas inversas, ¿no? Entonces, en el caso de que, bueno, con una cierta condición de que la composición de dos flechas consecutivas no esté en el ideal, o que el inverso de las flechas consecutivas no esté en el ideal. Al fin y al cabo, lo que queremos es que en realidad tengamos flechas reducidas y que estas flechas pues no nos den un objeto cero, ¿no? En el caso de las bandas, bueno, hay una propiedad adicional que se le tiene que pedir además de esta condición de que dos flechas consecutivas no estén en el ideal o sus inversos no estén en el ideal, y es que en realidad de alguna manera esta expresión sea mínima y que la potencia de la expresión siempre esté definida, que no tengamos ningún problema de expresiones cero. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, entonces, este era el ejemplo que que pensé que lo había puesto antes, pero me acabo de dar cuenta que lo puse hasta ahorita. Por eso es que se me había perdido. Dije, ¿dónde están este ejemplo que según yo había puesto? Pero bueno, en fin. Entonces, bueno, este es el ejemplo que habíamos hecho. Es exactamente igual que el que hicimos. Bueno, este no es exactamente igual, es ligeramente diferente.
Pero bueno, vamos a tener la misma estructura que el ejemplo que hicimos antes, ¿no? Algo que es bien importante mencionar es que en este caso sí nos está preocupando la característica del cuerpo. El cuerpo debe ser algebraicamente cerrado, pero la característica debe ser diferente de 3, porque si no, las relaciones no van a leer que estamos trabajando con puntos sobre fold de orden 3. Simplemente por eso, ¿no? Y bueno, aquí hice cuidadosamente las cuentas de todo lo que les dije en el dibujo. Entonces, en este caso, pues si observamos, este 3 ciclo va a tener la propiedad de que la composición de la composición de 2 flechas consecutivas es 0. Estos lazos al cuadrado van a ser 0. Y no tengo ninguna relación entre A y B, porque las flechas corresponden a triángulos diferentes. Bueno, bien. Entonces, antes de pasar a el resultado final, me gustaría hablar un poco sobre los strings, las bandas que podemos construir a través de este objeto geométrico, porque al fin y al cabo nosotros sabemos que esta álgebra es gentil y entonces de manera natural uno puede construir una álgebra, una palabra, esa palabra me va a inducir un módulo, etcétera, 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 pero esa construcción a través de este carcaj lo queremos poder leer a través de nuestro objeto geométrico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es considerar una curva, por ejemplo, esta que dibujé acá, y para construir su respectivo string, lo que tiene que hacer es leer cuidadosamente cómo vamos recorriendo nuestra curva en nuestra superficie. Entonces, por ejemplo, lo que puedo observar es que si voy con esta curva en esta orientación, en este primer pedazo hasta acá, fui en sentido inverso de D. Entonces, en mi string voy a poner D a la menos 1. Si sigo cuidadosamente, este segmento de la curva me está también yendo en sentido contrario de A, entonces por eso puse A a la menos 1. En este caso, aquí tengo un épsilon. Si se acuerdan, aquí a fuerza necesito tener un épsilon. Y en este caso va en el mismo sentido, entonces pongo épsilon 1. Después fui en este otro pedazo, y aquí me falta un signo menos porque va en el sentido contrario, C a la menos 1. Y este otro segmento de recta cruzó épsilon 2. Entonces, si uno va leyendo segmento a segmento de la curva, cómo va cortando el objeto, puede construir estas letras, esta sucesión de letras que me va a dar un string, se puede probar que es un string, y finalmente lo puedo dibujar como nos gusta dibujarlo en álgebras gentiles. Bueno, entonces lo primero que probamos Esther y yo es que pues efectivamente esta superficie es un buen modelo para la categoría de módulos de la álgebra jacobiana de la siguiente manera, es decir, cada string de mi álgebra jacobiana está asociada con una curva no cerrada en mi objeto geométrico y cada banda en mi álgebra jacobiana está inducida por una base del grupo orbio-homotópico en esta superficie. Entonces, nuevamente aquí, la topología la topología orbifold nuevamente tiene que aparecer. También pudimos observar que es posible leer el trasladado de Auslander-Reiten a través de unos movimientos de curvas que también son bastante conocidas en la teoría usual. Y en este caso podemos empezar con esta curva que está acá. Y podemos hacer lo que se llama un movimiento a derecha, lo denotamos como más gamma. Y lo que significa es que este punto final de mi curva lo voy a trasladar al siguiente punto marcado en el sentido antihorario de las manecillas del reloj. Es decir, este punto final va a terminar aquí y por eso estamos dibujando este nuevo arco. De igual manera puedo hacer el movimiento con gamma más y entonces significa que este punto final lo tengo que cambiar al siguiente punto marcado en el sentido antihorario. Entonces ahora mi arco se ve así. Y nuevamente puedo hacer el juego, ¿no? El juego de ahora, bueno, ahora que tengo esta curva que está aquí,
pues le hago el más gamma más, es decir, este punto lo cambio al siguiente punto marcado y la curva que obtengo es esta. Puedo hacer el mismo juego con esta curva y de hecho pues podemos probar que vamos a terminar con el mismo objeto, no importa con cuál de las ramas hayamos empezado. Y el resultado que obtuvimos es que si nuestra curva induce un módulo no inyectivo, entonces el trasladado de Auslander-Reiten de el módulo string es el módulo asociado a este último objeto que encontramos acá. Y ahora, ¿cómo está Perdona un relacionado? momentito. ¿Puedes Sí. volver? Pero lo que pasa es que, por ejemplo, en vez de hacer el más a la izquierda, o sea, arrancas por la izquierda haciendo el más por la izquierda, ¿no? Ujú. Y si yo vuelvo y le hago el más por la izquierda, o sea, no necesariamente va a llegar a esa última, ¿o sí? Sí, sí, siempre. Ah, bueno, no. Si vuelves a hacer el más por la izquierda, no, pero el punto es hacer el más por la izquierda y el más por la derecha, o el más por Ah, la ya derecha y vi. Sí. En la parte de Ujú. abajo no la había visto. Sí, 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 sí. Bien, gracias. Y sí, tenemos que hacer la derecha o izquierda y derecha, pero nos va a dar el mismo objeto al final. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo esta categoría, esta álgebra de conglomerado está relacionada con las álgebras de conglomerado para Orford? Bueno, primero me gustaría recordar un poco o introducirles un poco la definición de álgebras de conglomerado. Esta álgebra de conglomerado la definió Jacob Shapiro recientemente y sus datos iniciales son más o menos los mismos que nosotros necesitábamos para definir álgebras de conglomerado. La única diferencia es que además de considerar un Carcaj y además de considerar variables iniciales para cada vértice de mi Carcaj, también necesitamos considerar un polinomio que se va a llamar un polinomio de intercambio por cada vértice del Carcaj. Y este polinomio en realidad está leyendo si el vértice asociado tiene o no tiene un punto orifol o no. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros sabemos que este triángulo interno tiene asociado este triciclo y entonces pues tengo tres vértices y el polinomio de intercambio que le voy a asociar en este caso es 1 más u. Pero en este caso que tengo un vértice 1 que corresponde a un pending arc, a este vértice especial le tengo que asociar una expresión mucho más compleja que en realidad sí está leyendo que estamos trabajando con puntos Orfol. En su caso, los puntos Orfol son de cualquier orden, entonces la expresión es mucho más compleja que esta, pero para nosotros nuestra expresión es mucho más sencilla porque este coeficiente lambda p se calcula a través de esta fórmula y cuando p es igual a 3, pues simplemente es 1. Entonces aquí para nosotros el Z1 en este caso sería 1 más u cuadrado. Y bueno, recordamos que también tenemos una estructura, podríamos tener una estructura de este estilo, entonces tendríamos dos puntos Orifol, entonces a cada uno de estos dos le asociamos la misma expresión, pero a este 3 sería 1 más 1. Entonces, insisto, esta asociación de polinomios de intercambio solamente es para leer que estamos trabajando con puntos Orifol, es todo lo que estamos haciendo. Y lo que prueban Chekhov-Shapiro es que efectivamente los Orifols con puntos marcados corresponden a álgebras de conglomerados generalizadas. Las triangulaciones corresponden a clusters de la álgebra. A las curvas sin autointersecciones corresponden a variables cluster. Y hacer flip de arcos va a corresponder a hacer mutaciones. No me quiero entretener mucho en esto, pero al fin y al cabo hay una relación igual que la que expresamos al principio, pero un poco más general. Otra vez, ¿por qué? Porque estamos tratando de leer que existen puntos Orifol en esta estructura. Bueno, ahora sí, para terminar, ¿cómo leemos con Snake Graph la función Caldero-Chapoton? Bueno, primero me gustaría decir que las Snake Graph de puntos Orifol, bueno, las Snake Graph inicialmente fueron, como les había dicho, definidas por Musiker, Schiffer y Williams en el 2011. Y recientemente Esther y una de sus colaboradoras definieron Snake Graph para objetos Orifol. Y la verdad es que su definición es bastante compleja, digamos, sí, otra vez nuevamente el Snake Graph debe de leer cuidadosamente los puntos Orifol, entonces ahora ellos tienen que sustituir los
cuadritos que leen poco a poco los cruces de los arcos con las triangulaciones, con objetos más complejos, pero por fortuna para nosotros, cuando estamos trabajando con puntos Ortfold de orden 3, esto se simplifica muchísimo y prácticamente tenemos que observar lo siguiente. Como estamos trabajando con puntos Ortfold de orden 3, nuestras curvas no son tan complejas como uno pensaría. Por ejemplo, si yo doy 3 vueltas a esta cosa, esto pues ya no es una curva que le está dando 3 vueltas al objeto, sino simplemente se fue. Entonces no está leyendo el punto Ortfold de alguna manera. Entonces, utilizando la topología del punto Ortfold, lo que podemos observar es que tenemos 3 tipos de curvas relacionadas al punto Ortfold. Una que le está dando exactamente una vuelta al punto Ortfold, una que cruza al punto Ortfold y otra que le da la vuelta con un solo orden, o una sola vez al punto Ortfold. Lo que podemos observar es que esta curva, que pareciera que no está cortando el punto Ortfold de ninguna manera, en realidad es equivalente a haber dadole 2 veces vuelta al punto Ortfold por una cuestión de orden. Y de esa manera, simplificando nuestros tipos de curvas asociadas a los puntos Ortfold, podemos observar que las snake graph con las que estamos trabajando en realidad son snake graph usuales, solamente leyendo cuidadosamente los cortes. Entonces voy a hacer un ejemplo de esta curva para ver cómo se construye su snake graph. Necesito el dibujito para que no me equivoque y estemos haciendo la misma curva y no estemos haciendo otra curva diferente. Entonces, perdón. Sí, tengo que poner el mismo dibujito, si no, no nos va a salir. Y le tenemos que dar un cierto nombre a nuestros arcos, porque el snake graph en realidad está leyendo como la curva corta a los arcos. Entonces, nuestra curva es algo así. Algo así. Muy bien. Entonces, el snake graph, en realidad, igual que la string, solo está leyendo cómo va cortando la curva, nuestra curva, el objeto. Entonces, fíjense que Perdona si que te empiezo... moleste con una cosa, que no, Sí, eh, lo de la izquierda, no eso es lo que te... iba a... Ajá, Que eso de que tienes un cuadrilátero. sí, Perfecto. ahí está, ahí va. Entonces no Entonces, digo en nada. realidad tenemos que ir construyendo este cuadrilátero cuidadosamente. Entonces, lo que puedo observar, y es de la igual manera que como leemos un string, ¿no? Tenemos que ir leyendo corte a corte cómo va cortando nuestra curva y nuestra triangulación. Entonces, lo primero que puedo observar es que aquí hay una sucesión T1, o sea, corta a T1 y después corta a T2. Para nuestro snake graph significa que tuvimos que hacer un corte T1, T2. Entonces, esencialmente nos está diciendo nuestra curva cortó T1 y T2. Después sigo leyendo y volvió a cruzar T2 porque regresa. Entonces, en nuestra snake graph, como lo estamos haciendo en la misma orientación, tengo que poner otro cuadradito T2. Y aquí hay un corte T2 a T1, pero aquí ya cambié la orientación porque aquí va con una orientación y aquí va en sentido contrario. Como va en sentido contrario, entonces tengo que leer ese cambio de orientación, cambiando la orientación también de cómo voy pegando mis triangulitos. T2. Después, este otro segmento corresponde a T1,
T3. Entonces aquí tenemos T3. Aquí volví a regresar a T3 porque le tuve que dar 2 vueltas a esta expresión. Y entonces en este caso también tenemos que incluir otro T3 acá. Esto no pasa usualmente en nuestros snake graph normales, pero en este caso, pues como hay, bueno, como pueden ir y venir a través del punto árbol, pues sí se genera este tipo de cosas. Aquí aparece el T3T1, pero el T3T1 cambió de orientación porque aquí va con una orientación y aquí va como en sentido opuesto, ¿no? Entonces ahora mi snake graph la voy a leer así. T1. Y me falta el último, de T1 a T4. Y este va en así, así, ha sentido para allá, entonces siguen la misma orientación, que es T4. Entonces, solamente vamos pegando estos cuadritos, dependiendo de cómo va nuestra orientación y de cómo va leyendo nuestra curva, la triangulación. Y esta es nuestra snake graph. ¿Podrías escribir el álgebra digamos, ¿Asociada? Sí. Sí, por favor. Déjame. 1. Tenemos 2, 3, 4, 1. Esta sería nuestra álgebra y este sería epsilon 1 al cuadrado igual a 0, epsilon 2 al cuadrado igual a 0 y estos tres tienen relación cuadrática 0. Ok, gracias. Bueno, y finalmente para poder dar nuestra fórmula de la función Gadaro-Chapotón usando snake graph, necesitamos incluir una definición más que es un perfect matching. Y en realidad esta definición es bastante general, no está enfocada solamente en álgebras de conglomerado, pero bueno, solamente es considerar un subconjunto de aristas que cubran exactamente una vez cada vértice. Entonces, por ejemplo, si yo elijo este vértice, esta arista, bueno, ya cubrí estos 2 vértices, eso significa que ya no tengo que tomar esta porque lo estaría cubriendo 2 veces. Entonces, necesariamente tengo que tomar esta arista. Entonces, esta ya cubrí estos 4. Nuevamente esta y esta ya no la puedo tomar porque cubriría 2 veces esos vértices. Entonces, tomo estas 2. Ya cubrí no puedo tomar este ni este. Y casi que cuando uno elige uno, el otro está prácticamente determinado. Entonces aquí tengo que elegir estos 2. Este y este. Entonces mi snake graph tiene en realidad muchos perfect matching y tengo que considerar todos, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo de perfect matching. Entonces el perfect matching es elegir un subconjunto de aristas que cubran exactamente un vértice a la vez. Un vértice. Bueno, la fórmula que nosotros encontramos es la siguiente. Nosotros probamos que si nosotros empezamos con una curva en nuestro orthol y
esa curva nos induce, como sabemos, un módulo string o una banda. Entonces, la función Caldero-Chapoton asociado a ese módulo se construye a través de esta fórmula que parece igual de fea que la que vimos inicialmente, pero no es tan fea. Estas simplemente son los monomios. Es un monomio dado por los cruces de gamma con la triangulación. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues sería x1, x2, x2, x1, x3, x3, x1, x4. Después tenemos que construir los pesos sobre todos los perfect matching. Y bueno, los pesos son un poco más engorrosos de calcular. Y finalmente, la altura del perfect match. Entonces, esta definición que habíamos visto al inicio puede reducirse a esta definición mucho más simple. Y bueno, y eso es todo lo que les quería platicar. Gracias. No sé si tienes tiempo para preguntas porque tienes que ir a dar clase. Sí, tengo que ir a dar clase ya, de hecho, ahora. Ah, bueno, entonces te dejamos las preguntas para otro momento. Sí, Gracias. una disculpa. No, está todo bien. Gracias. Bueno, pues Bueno, insisto, gracias. les agradezco mucho que hayan